Qué refrescante, señores y señoras televidentes, es tenerles con nosotros todas las mañanas aquí, ahora que estamos en verano y estamos de vacaciones. A propósito de esto, hemos escuchado al propio presidente de la República que se ha tomado decisiones tan importantes que merecen el análisis de todos y cada uno de los ecuatorianos. Por un lado, se nos ha anunciado que el octanaje, es decir, la calidad de los combustibles, va a minorarse. Se dice que la super y la extra ya no va a tener el octanaje que tenía. ¿Y por qué razón? Precisamente porque tenemos problemas con la refinería de Esmeraldas. Se menciona que esta planta, la más importante que tiene el Ecuador para refinamiento de combustibles, va a suspender más o menos sus operaciones por 13 meses y 22 días. ¿Qué significa toda esta situación para todos y cada uno de nosotros como consumidores? Pues necesitamos proveernos de combustible de buena calidad. ¿Y qué pasa con esto de que la refinería de Esmeraldas va a paralizar? Pues hemos hablado de este tema ya con algunos expertos, pero hoy vamos a reiterar sobre este tema que es tan importante con Henry Llanes, experto en temas petroleros. Muchísimas gracias, mi querido Henry, por venir esta mañana. Bueno, estas informaciones tanto de que han bajado el octanaje de la gasolina, tanto de la Eco como de la Super, y también el problema de la paralización de la refinería de Esmeraldas, ¿cómo nos va a afectar a los ecuatorianos? Eso es lo que queremos saber. Muchas gracias, mi estimado Vicente, por la invitación. Cordial saludo a la audiencia. Bueno, aquí hay como 3 o 4 puntos que son importantes analizarlos. En primer lugar, los vehículos hoy en día, estimado Vicente, tienen una tecnología innovada, es moderna, y obviamente requiere, en el caso de los combustibles, una mejor calidad, porque hoy la tendencia de los vehículos es la línea automática, es decir, ya son vehículos que inclusive van incorporados a una computadora ya en algunas partes del mundo y se movilizan de esa manera. Entonces ya no es el vehículo, digamos, de los años 50, de los años 40 del siglo pasado, de los años 60, en donde era un vehículo mecánico exclusivamente, y claro, la gasolina que ellos usaban no era de altísima calidad, pero hoy en día no. Los vehículos son, vuelvo a repetir, son equipos modernos, son equipos de alto cilindraje y muy sofisticados, claro, y son muy delicados, entonces tiene que tener un buen combustible. Es un primer lugar. Si no, no funcionan bien. Claro, si no tienen arañazos. Se atrancan, no desarrollan, se paralizan, entonces una afectación directa. Así y se dañan los motores. Y se dañan los motores. Aquí viene lo importante, es función del Estado, es función del gobierno proveer servicios públicos de calidad, o proveer bienes de calidad. Pero si aquí el propio gobierno, el propio Estado dice vamos a disminuir la calidad de los combustibles, entra en una contradicción y además él será el responsable, el gobierno, por el daño que causa a los vehículos, porque ahora hay en la ley ambiental, claro, y en el Código Penal hay disposiciones que por daños ambientales tiene que responder sea el sector público o el sector privado. Entonces alguien puede demandar. Claro, porque viene también que esto va a aumentar aún más la contaminación ambiental, porque estamos hablando de que la gasolina super va a disminuirse calidad de 92 a 90 octanos. Así es. Y la extra de 87 a 85 octanos. Así es. ¿Qué significa esto? Mayor emisión de gases tóxicos. Claro, mayor cantidad de azufre en el producto de las gasolinas, mayores partículas, ¿no? Pero, claro, causa este daño ambiental, pero realmente... También los autos. Afecta a los autos, ¿no? Yo creo que un tercer elemento que también se da aquí... Porque hablando de este tema, perdón Henry, lo que va a ocurrir es de que si se me daña mi automotor precisamente por esta baja de octanaje, si mi carro es de altas revoluciones, como decíamos, por el cilindraje, ¿a quién tengo que demandar? Al Estado, que me está perjudicando. Claro, pueden haber demandas personales. Pueden haber demandas de las ciudadanas y ciudadanos que tengan vehículos y que se vean afectados, ¿no? Y como digo, está facultado eso en el Código Penal para que lo puedan hacer, sea el sector público o el sector privado. Pero también aquí llama la atención es la palabra del presidente de la República, y es cuando la palabra del presidente pierde valor, porque hace 1 año y medio aproximadamente fue el que cuestionó a la refinería Esmeraldas por generar productos de baja calidad. Pero la culpa no es de la refinería Esmeraldas, sino de él como presidente de la República, porque él sigue manteniendo esta misma política de la mezcla total de los crudos, ¿no? Crudos pesados o medianos mezclados con crudos livianos. Entonces le entrega a la refinería un producto, un petróleo de baja calidad. Y la refinería de Esmeraldas no estuvo diseñada y construida para eso, sino para procesar crudos livianos, ¿no?
Pero la política del gobierno hace que le entregue un crudo de baja calidad. ¿Quién será el responsable? ¿La refinería Esmeraldas, los trabajadores o el gobierno? El gobierno. El gobierno. Entonces él mismo se estaba autoculpando, pero él no se autoculpa, sino culpa a los otros, ¿no? Pero el principal responsable es él, porque el manejo de la política petrolera está a cargo del presidente de la República y su ministro de Recursos Naturales. Que este es no otro renovables. punto muy interesante. Sí. La refinería de Esmeraldas, dice Henry Llanes esta mañana, que quede claro para todos los ecuatorianos, fue diseñada para refinar crudos livianos, es decir, no pesados. Así es. Y entonces, en la realidad, ¿qué ocurrió? Le entregan crudo de 24, de 23 grados, 23.5, y la refinería Esmeraldas fue diseñada para procesar crudos de 28 grados API en adelante. Porque entre más va subiendo el API, es mejor la calidad del crudo. Es casi una gasolina, ¿no? Claro, Para sí. que la gente nos entienda, Así es decir, de mejor calidad. de mejor calidad. Y sucede más que, fácil refinarlo. claro, más fácil. Y obviamente los residuos son menores, el rendimiento es mayor, pero cuando se le entrega crudos como se le está entregando, Ya. casi el 50% son residuos. Ya. Y otro 50% que se generan no son productos buenos, que para poderlos comercializar se tienen que importar naftas, se tienen que importar diésel de buena calidad, mezclarlos con los que se producen en el país y comercializarlos, ¿no? Y entonces claro, esto es un problema de gobierno, es un problema del presidente de la República, vuelvo a repetir, porque él es el que maneja la política petrolera en el Estado ecuatoriano. Es decir, en otras palabras, nosotros somos país petrolero, pero no tenemos refinería, porque Exacto. la de Shushufindi no está en esa altura, la de Santa Elena ya es casi una pieza de museo, Así es. y la refinería de Esmeraldas es vetusta, ¿no? Claro, pero aquí caben dos elementos más. Esto de la para, esto va a traer un fuerte sacudón al país, ¿no? Primero es de que el 60% de las gasolinas y del diésel son importados hoy en día. 60%. El 60% aproximadamente. ¿Esto cuánto nos costa? Más o menos las importaciones de combustibles del año pasado fueron de 5.600 millones de dólares. Ya. Es una locura, ¿no? Más o menos el presupuesto del Estado de los años 90, de inicios de los Es decir, 90. lo que vendemos en crudo pagamos por combustible procesado. Y eso es imperdonable, ¿no? Es decir, esto de que somos país petrolero realmente es una entelequia. Entelequia, sí. Es imperdonable que siendo el país productor de petróleo al mismo tiempo sea importador de gasolina. Pero ¿no? el gobierno está hablando del cambio de matriz productiva. Parte de la demagogia y de la propaganda del régimen, porque en la práctica, ¿cómo va a cambiar la matriz productiva? Si no tenemos ni refinería. Ni refinería. O sea, no es- Lógico, claro. lógico. Y sucede que en el caso del gas, asimismo se importa cerca de un 80-82% en gas. Muy bien, entonces van a parar Y es verdad, ¿no? Y uno le daba chiste cuando uno menciona, vamos a hacer el cambio, y no es una crítica política, es una realidad. Es una realidad. No es un tema de politiquería. Claro. Vamos al cambio de matriz productiva, y ni siquiera tenemos refinería. Claro. Y además... ¡Oh, sorpresa! Claro, y además todo el equipamiento que existe en el Ecuador, en la industria, todo el equipamiento es un equipamiento importado. Porque cuando digo yo voy a cambiar la matriz productiva, voy a cambiar la matriz energética, significa que el Ecuador elabora los bienes de capital. Elabora, por ejemplo, los insumos, las materias primas, ¿no? Nosotros no elaboramos bienes de capital. Nosotros somos dependientes casi al 100% de la economía internacional para mover la industria, para mover la agricultura. Se daña un tractor, se daña una computadora, se daña una válvula. Esos productos no los hacemos nosotros, son importados. ¿Ya? Claro, es decir, vendemos los productos tradicionales, ¿no? Como lo que ya sabemos, Sí. el mismo petróleo, el cacao, el banano, las flores, y de ahí no pasamos. Pero hablando de la paralización de la refinería de Esmeraldas, se dice que esto más o menos va a durar 13 meses y 22 días, es decir, algo más de un año y un mes y medio. Claro. ¿no? Y ¿Cuánto le cuesta esto al país? O sea, ¿cuáles las consecuencias? eso significa que casi se van a importar el 100% del gas, el 100% del diésel, 100% de la gasolina, 100% por ejemplo del jet fuel, 100% del fuel oil, el 100%, bueno, ahí sí una importante, el 100% de los lubricantes, porque nosotros no somos productores de lubricantes, ¿no? Entonces significa que en más de un año vamos a ser más dependientes. La pregunta es... Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, sí. De que nos estamos quedando sin plata. Todo Claro. el mundo está diciendo, ya no Sí. hay plata, ¿no? Claro. Y el gobierno hace su proyección.
Sí. Un año y pico, un mes y medio no vamos a tener pues refinería, y esto implica que vamos a hacer un gasto sobre los 10.000 millones de dólares. Exacto, 100% de los combustibles vamos a importar. Aproximadamente, sí. ¿cuánto yo calculas, diría más o menos que si hoy, el año pasado importamos 5.600 millones de dólares, para este año vamos a superar los 6.000 millones de dólares, ¿no? 6.000 millones de dólares. Si estuviera funcionando este año 2014 y 2015 la refinería normalmente, podríamos llegar en el 2015 a importar como 6.500 millones de dólares. Pero se entiende que para el año 2015 ya no va a haber refinería. Entonces quiere decir... Es el doble, pues. Casi el doble. Claro, estamos hablando casi... 8.000, 9.000 millones de dólares. Claro, casi llegamos a los 10.000 millones. Una locura, ¿no? Y el gobierno dice, este dinero, ¿yo de dónde lo voy a sacar? Exacto. ¿Dónde tiene la plata para hacer esa importación? Ahí va a haber, Correa, lo que es enfrentar una realidad donde él tiene enorme responsabilidad, porque él pudo construir ecuatorianas y ecuatorianos una refinería de 100.000 barriles de petróleo en 4 años, no la construyó, y teniendo plata, una enorme cantidad. Solamente quiero señalarle al país esto. El gobierno de Correa en el 2007 al 2013 recibió por exportaciones de petróleo 71.000 millones de dólares. 71, y el precio del barril del petróleo ha estado también bordeando ese valor, ¿no? 70 dólares por barril, 72 más o menos es por medio, ¿no? Esa cantidad que ha recibido Correa es muy superior a la que recibieron los gobiernos anteriores en el periodo 72-2006. Ellos recibieron en ese periodo 53.000 millones de dólares. En 34 años recibieron 53.000 millones de dólares todos los gobiernos al exportar el crudo de la Amazonía. El precio del barril del petróleo estuvo sobre los 20 dólares. En cambio, Correa en 7 años recibió 71.000 millones de dólares. Es ¿no? increíble. Cualquier cantidad de dinero, plata, ¿no? Y no construyó una refinería que bien le pudo costar al país 4.000 millones de dólares. Una de 100.000. Esto era lo básico. Claro, ¿no? entonces un hombre de visión en el año 2007, si él se hubiera concentrado en el tema energético, ¿no? Y no darle prioridad a las sabatinas, no darle prioridad a los viajes al exterior, no darle prioridad a las comidas en palacio, no darle prioridad a todos estos gastos superfluos del dinero, sino más bien si hubiera sido un hombre de visión, lo que hubiera dicho en el 2007, tenemos la refinería de La Libertad, que es una refinería vieja que ya no tiene mayor rendimiento, la refinería de Shushubindi es una refinería de poca capacidad, la refinería Esmeraldas prácticamente también está en una etapa de vejez. Entonces, si él hubiera sido de visión, muy bien, estos son los equipos que tenemos en refinación. Y si yo soy un hombre de visión, ya de aquí a 4 años, si yo siendo Correa en el 2007 me posiciono del cargo, en 4 años le entrego al Ecuador una refinería de 100.000 barriles. Y le hubiera costado al país, digamos, 4.000 millones de dólares. Con lo cual, entonces, ahí se le hubiera parado la refinería Esmeraldas y el país no hubiera tenido problemas. Entonces, esta responsabilidad, señor presidente, usted tiene que asumirla. Usted no la construyó teniendo mucho dinero y más bien el dinero desvió a otras cosas y no le dio la prioridad. Vuelvo a repetir, esta será la responsabilidad. Pero aquí, como lo va a parar la refinería, y la pregunta es, ¿dónde va a tener 8.000, 9.000 millones de dólares para importar los combustibles? Me imagino que va a ser duro para el país eso. Pero bueno, ya tiene el Código Orgánico Monetario, en donde ya tiene el dólar, y también tiene el dinero electrónico, la moneda electrónica, que es ecuatorianos. Aquí hay el artículo 94, me estoy refiriendo al informe de la comisión que fue para el segundo debate que le entregó al Pleno, a la presidenta para que sea debatido en el Pleno, y que eso lo aprobaron. Dice clarito, artículo 94, tercer inciso, de que el Banco Central es el ente público que exclusivamente va a poner en circulación la moneda metálica, dice, o la moneda electrónica, y ahí dice el texto, equivalente y convertible a dólares. Entonces, con esa disposición estamos hablando de una convertibilidad. Y el artículo 101 de ese mismo proyecto que lo aprobó la Asamblea, dice que el Banco Central pondrá en circulación la moneda electrónica. Pusieron ahí en la Asamblea una frasecita que dice
respaldada con activos líquidos, ¿no? Entonces, en el Ecuador, entonces vamos a tener el dólar y la moneda electrónica. Claro, Entonces, es un escenario al que nos vemos abocados. exacto. Por eso es que el economista Pablo Dávalos, un experto en estos temas, ya comenzó a hablar de la convertibilidad en el Ecuador. Pues esto es corroborado con dirigentes y expertos como Henry Llanes. La realidad, señoras y señores, es esta. El país se ve abocado a la paralización de la refinería de Esmeraldas. También tenemos el problema de que nos bajan la calidad de nuestros combustibles, una situación económica que para muchos expertos también ya es muy preocupante. Nos estamos quedando sin dinero, dicen los expertos. Vamos a una convertibilidad. Nosotros como comunicadores lo que tenemos la responsabilidad es de darles a conocer todas estas opiniones para que ustedes se formen un juicio de valor respecto de estos temas que son realmente impostergables y muy importantes. Esta mañana quiero agradecer al analista petrolera don Henry Llanes por haber venido. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, mi estimado Vicente. Pues sí, vamos con más información.